de Roma, donde los gobiernos están en manos de los emperadores. Por eso las diademas están sobre las cabezas. En la visión del capítulo 12, el dragón está en acecho del nacimiento del hijo de la mujer. La mujer es el pueblo de Israel, el hijo es Jesucristo, y resulta ser que el dragón está acechando el nacimiento. ¿Para qué? Para matar al niño. ¿Quién intentó matar al niño en Mateo capítulo 2? Herodes. ¿Quién era Herodes? Un títere de Augusto César, que era el emperador romano. ¿Quién puso a Herodes el Grande? Lo puso Augusto César. Y Roma era que quitaba y ponía en Israel. Todos los Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento fueron puestos por Roma. Entonces, esas 7 cabezas, vamos a ver ahora cómo en el periodo tiene una importancia sobresaliente por encima de los otros. ¿Cuál es la importancia? Nerón es el primer emperador el que decreta como ilegal al cristianismo. Pero no solamente decreta como ilegal el cristianismo y mata a un sinnúmero de cristianos, sino que también mata al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Lo mató Nerón. De hecho, al mismo Pablo lo mató con engaño, porque a sus amigos le dijo: sí, yo lo voy a dejar libre, pero mandó una guardia por detrás para que lo decapitara. Entonces, Pablo y Pedro, 2 apóstoles importantes, diría yo los más importantes de entre los apóstoles, lo mató Nerón. Fue el que decretó el cristianismo como ilegal y comenzó la persecución. En el año 66 se le juntan 3-6 a Nerón. Nerón gobernó durante 14 años. Y en esa fecha, en el año 66, se le juntan 3-6 años. 6 años de gobierno en el 66. ¿No le parece una curiosidad muy curiosa? Bien, entonces vamos a ver otro emperador que le sigue. Después de Vitelio, después de Nerón, tenemos a Vitelio. Vitelio fue cruel con los cristianos, pero no tuvo mucha notoriedad y mucha importancia. Solamente eso, que fue bien cruel con los cristianos. Después de Vitelio viene entonces Galba. Galba también fue cruel con los cristianos. Pero después de Galba viene Vespasiano. Vespasiano tiene una importancia sobresaliente entre los 7. Mandó a destruir a Jerusalén. Fue el responsable de que Jerusalén fuera destruida en manos de su hijo, el general Tito, que después fue emperador también. Entre el padre y el hijo acabaron con Jerusalén. 2 judíos no quedaron juntos gracias a la devastación que había anunciado el Señor Jesucristo. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, diciéndole a sus discípulos: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en efecto, las palabras de Cristo se cumplieron. Se dice que la iglesia de Jerusalén no sufrió ningún daño. Aunque Jerusalén fue totalmente devastada, la iglesia, que eran más de 20.000 creyentes, se salvó, porque Cristo le dio una clave: cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, sabed que ha llegado el fin. Entonces los cristianos, cuando vieron la ciudad rodeada de ejércitos, salieron de Jerusalén en un éxodo a la ciudad de Pela, y allá
se refugiaron los cristianos y por eso se salvaron, gracias a la profecía del Señor Jesucristo. Después viene Domiciano. La clave para encontrar el significado de lo que dice Apocalipsis con relación a los 7 es Domiciano, porque dice uno es, 5 han caído y viene uno que no va a durar mucho tiempo. Eso dice Apocalipsis, textualmente casi. Entonces nosotros agarramos a Domiciano y retrocedemos, contamos 5 emperadores y vamos a caer en Nerón como el primero del grupo. Y si buscamos a Nerva, que es el que sigue después de Domiciano, vamos a descubrir que no gobernó nada más que 1 año y pico. Y Apocalipsis dice, es necesario que dure breve tiempo. O sea que todo se cumple con relación a lo que dice Apocalipsis de los emperadores. Fueron crueles con los cristianos, destruyeron a Jerusalén. Los 7 reyes se ganan el puesto que la Biblia le da, de ser el símbolo de todos los demás, porque en la Biblia el número 7 tiene un valor cuantitativo y tiene un valor cualitativo. El valor cuantitativo lo vimos, ahora tiene un valor simbólico. El valor simbólico es que representa a todos los gobernantes de Roma hasta que ella sea destruida, tal y como lo dice el capítulo 18 de Apocalipsis, de lo que vamos a hablar más adelante. Yo no me di el tiempo, o sea que a mí se me olvidó que tenía que terminar en 1 hora y media. Comenzamos a las 7:45. A las 8:45 yo voy a terminar para hablar 1 hora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el versículo 6. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Óigame, aquí habla de 2 grupos. Cuando yo llegué a este versículo, yo quiero que usted sepa que cuando yo comencé a estudiar Apocalipsis, yo no salía del enredo. Mientras estuve estudiándolo en español, yo no salí del enredo. Y dije, me puse a orar y dije, Señor, yo lo voy a estudiar en su lengua original, pero yo sé que la solución no está en eso. La solución está en que tu Santo Espíritu me dé la clave de las visiones. Lo leí en griego desde su comienzo hasta su final, una vez. Y volví a leerlo en griego una segunda vez y me metí en tiempo de oración. Y cada vez que terminaba una lectura en griego del libro, volví y me metí en un tiempo de oración. Hasta que llegué a la número 15ª vez. Y cuando llegué a la 15ª vez, ya el Señor me había dado todos los misterios de Apocalipsis. Cuando yo llegué a este versículo, me habla de 2 grupos. Digo, ¿cuáles son estos 2 grupos? Aquí dice que la mujer estaba ebria. ¿Qué significa el hecho de que estuviera ebria? Que había bebido mucho. Pero está hablando de sangre. Entonces resulta ser que ella bebió mucho de la sangre de los santos y de los mártires de sus 2 grupos. Entonces había que buscar 2 persecuciones a lo largo de la historia. Encontramos la primera persecución que comienza con Nerón y termina en el año 313. Esa es la primera persecución. La segunda persecución comienza en el 1179. 1179 es el tiempo en que comienza la Inquisición. La Inquisición. ¿Cuántas personas murieron? En la primera persecución no se sabe exactamente, fueron muchos cientos
de miles de cristianos, cientos de miles, quizá alcance los millones. Pero donde más personas murieron, y digo, oiga que dije personas, porque no solamente murieron protestantes, sino que murió gente de toda clase. Se calcula que fueron más de 50 millones de personas en más de 500 años. En ese periodo de tiempo, Roma estaba gobernada por los papas. Vamos a ver primero las máquinas que ellos inventaron para torturar a sus perseguidos. La gente que caía en las manos del catolicismo romano eran torturados como no se le ocurrió a Nerón ni a ninguno de los emperadores romanos. Vamos a comenzar con un video corto que nos habla de las máquinas que inventó la Inquisición para torturar y matar a más de 50 millones de personas en más de 5 siglos. Es sorprendente que todavía a la fecha hay mucha gente que no sabe que esto sucedió. En el siglo XV fueron los reyes españoles Isabela y Fernando los que dieron su puesto en la historia a lo que llegó a conocerse como la Inquisición española. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la Iglesia y el Estado dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. El Estado o los laicos siempre han estado envueltos en la tortura hasta cierto punto. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia, pero en realidad la Inquisición eran la Iglesia y el Estado trabajando hombro con hombro, frecuentemente para servir más a los propósitos del Estado que a los de la Iglesia. Con el pretexto de establecer la unidad en su tierra, la reina Isabela pidió y obtuvo el permiso del Papa de la Iglesia Católica para purificar a sus súbditos. Los ciudadanos españoles de todo rango y clase tenían 3 opciones: aceptar el catolicismo romano como su religión, abandonar España o arriesgarse a ser torturados a manos de la Inquisición. Solo se necesitaban 2 hombres adultos para catalogar a alguno de hereje. En ese mismo momento podría ser enjuiciado. Pero antes de que se pudiera iniciar un juicio se requería de una confesión del acusado. Ahí era donde se necesitaba la tortura. Una sesión de tortura típica durante la época de la Inquisición con frecuencia involucraba el uso de una cantidad de herramientas diferentes que estarían presentes y habría también una cantidad de personas participando. También es muy importante notar que había otras víctimas que estaban en el proceso de ser torturadas o a la espera de ser torturadas. La cara de la tortura durante la Inquisición era la doncella de hierro, fabricada en Alemania. Era un contenedor del tamaño de una persona en cuyo interior había afiladas púas de metal. Era un instrumento de tortura ampliamente conocido y temido no solo en España, sino en toda Europa. Había mucho de habilidad manual, inventiva y conocimiento del cuerpo humano en la producción y diseño de la doncella de hierro. Al abrirla se puede notar que las púas están ubicadas en lugares muy estratégicos para no dañar órganos vitales. Se hacía para asegurarse que la víctima permaneciera con vida el mayor tiempo posible, mientras experimentaba un gran dolor y sufrimiento. Aunque puede que la doncella de hierro haya sido la cara de la Inquisición, generalmente se pensaba que el potro de tormento era su caballo de batalla. El potro de tormento es una de las formas más comunes que conocemos en el sentido que se pueden usar muchos métodos distintos en el proceso, en la creación de la tortura. El primer elemento es la manivela en el extremo. Aquí es donde se atan los pies de la persona. Gradualmente se haría más presión para alargar el cuerpo. La víctima estaría encima de las púas, que, por supuesto, habrían sido más afiladas. Y luego en ese extremo, las manos estarían atadas dejando a la víctima expuesta y frecuentemente desnuda. En ese punto se podía hacer cualquier cantidad de cosas.
Si el potro de tormento continuaba, potencialmente se daría la ruptura de tendones y ligamentos y lesiones a los nervios que podrían ser crónicas y de por vida. La gente podía quedar incapacitada para usar las manos o las extremidades inferiores. Podrían sentir entumecimiento y dolor constante en los dedos de manos y pies. El potro de tormento estaba diseñado para desgarrarle lentamente los miembros a las víctimas de sus coyunturas, las piernas de las caderas y los brazos de los hombros. El diseño de los instrumentos de tortura cambió mientras la tecnología se hizo más avanzada. Durante el siglo XIX hizo su aparición una silla completamente forjada de metal, simplemente llamada silla de interrogación. Pronto se hizo común a lo largo de Europa. La función primaria sería sentar a la víctima, que estaría sentada sobre las púas, que obviamente no son cómodas. Esta barra le aseguraba el pecho. Le sujetaban las muñecas y las piernas también quedaban bien sujetas. Una vez sentada en la silla, lo más probable era que no pasara mucho tiempo antes de que la víctima comenzara a hablar. Diría que algunas personas comenzaban a hablar incluso antes de sentarse en la silla, es decir, es atemorizante. Nadie quería estar allí. El segundo mecanismo de tortura importante en el diseño de la silla es que podían calentarla. Todas las púas de metal conducen calor. Se le colocaba fuego debajo de la silla, creando una intensa sensación de calor. Los tornillos para los dedos eran instrumentos de tortura de alta ingeniería. Eran máquinas creadas hasta alcanzar una precisión mecánica. Funcionaban como un par de cascanueces. Se utilizaba colocando los dedos o nudillos entre las dos barras, aumentando lentamente la presión hasta lograr la cantidad necesaria de dolor para obtener la información que se deseara de la víctima. El pulgar es el dedo más importante. Así que si se le inutiliza el pulgar a la víctima, queda incapacitada para realizar trabajos manuales, de manera que en ese sentido tiene un gran valor. Los nervios son muy densos en los dedos, así que causa mucho dolor triturar los nervios de los dedos. Algunos instrumentos de tortura parecen ir más allá de ser simples herramientas para el dolor y el sufrimiento. Tal vez el instrumento más terrible era el par. Lo asombroso de esa pieza en particular es todo el trabajo que se invirtió en ella. Está hecha de bronce fundido y requirió de mucha inventiva y tecnología, especialmente para la época. Como muchos instrumentos de tortura, cumple múltiples funciones. Aplicado oralmente, se le colocaba dentro de la boca y se abría lentamente para los que hubieran hecho comentarios heréticos. Para los que habían cometido actos de homosexualidad, se le colocaba dentro del recto y nuevamente se abría lentamente, aumentando el dolor. En el caso de las mujeres, se le colocaba en la vagina y se abría lentamente hasta el punto que las puntas perforaban el útero. A mediados del siglo XIX en Europa, Gran Bretaña y los Estados Unidos había una oleada de sentimiento popular en contra de la tortura. En 1864 se redactó la Convención de Ginebra. Fue un acuerdo internacional que, entre otras cosas, prohibía el uso de la tortura. Pero en lugar de ponerle punto final a la práctica, lentamente la convirtió en algo clandestino. La segunda persecución, que duró más de 5 siglos, más de 500 años duró esta persecución. Y quiero decirle que la persecución incluía a cualquiera que le encontrara con una Biblia en la mano. Aquí mismo en el país, en el Parque Colón, se quemaron Biblias. Aquí no hubo inquisición a esa forma, de esa manera. Aquí no se torturó a nadie. Pero en el año 1601, yo tengo aquí el libro Nueva Esperanza para Santo Domingo, publicado por una universidad. Dice que en el 1601, el nuevo arzobispo nombrado para la diócesis dominicana, don Agustín Dávila Padilla, decidió tomar 2 tipos de medidas, según Whitfield, quien cita un documento antiguo. Este emitió una sentencia de excomunión contra todos aquellos que realizaran comercio con los corsarios.
También autorizó al deán de la catedral, Fray Nicolás de Añasco, a realizar una misión de prédicas por todas las diócesis para advertir contra la lectura de la Biblia. O sea, la predicación era en contra de la lectura de la Biblia. Y la literatura herética. La literatura herética era cualquier folleto escrito por un protestante. Los resultados fueron sorprendentes. Al regresar este predicador en contra de la Biblia, había confiscado unas 300 Biblias con comentarios luteranos, que prontamente fueron quemadas en la plaza de la ciudad de Santo Domingo, o sea, el Parque Colón. Se quemaron 300. Encontraron 300, eso significa que había mucho más. Había mucho más de 300 Biblias. Entonces, ya vieron ustedes lo que nos dice este narrador acerca de la matanza de personas. Se mató mucha gente. Yo les dije al principio que no solamente mataban a los protestantes, que mataban por sospecha. Si una persona era sospechosa, ellos lo sometían a esta tortura. La persecución comenzó muy temprano, en el 1179, y se dice que el ejército llegó a una ciudad, y cuando estaban a la entrada de la ciudad, un soldado le preguntó al obispo cómo iban a distinguir entre católicos y protestantes. El obispo le dijo: mátenlo a todos, que Dios allá los distingue. No leí que ese comandante de esa ocasión que dio él fue Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, dice el pastor, que fue el que dio esa orden. Entonces, hay mucho más. En las islas hubo inquisición. Hubo inquisición en Brasil, hubo inquisición en Lima, en España. En México se descubrió un castillo, debajo tenía todas las máquinas para torturar a la gente. O sea que tuvimos suerte los dominicanos de que no llegara hasta aquí. Entonces, ¿qué resulta? Tenemos otro texto que yo quiero observar. La palabra fornicación en el texto, en los primeros textos, habla de fornicación. La palabra pornis en griego quiere decir fornicación. Pornistis megalis quiere decir la gran ramera. Pornistis megalis, refiriéndose a Roma. En el capítulo 17, en el verso 9, vamos a encontrar que dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Si ustedes se buscan la Biblia católica latinoamericana y buscan el capítulo 17 de Apocalipsis, una nota al margen habla